Bien, este es el módulo de estabilidad de taludes del curso de mecánica de suelos y geología semivirtual, primer semestre del 2020. Vuelvo a invitarlos a que recorran Visual University at issmg.org y que busquen videos. Este, entre otros, es una fuente invalorable de información. Vamos a definir el problema de la estabilidad de taludes, que es el problema que vamos a analizar en este módulo. Tenemos el terreno horizontal aquí, y el terreno horizontal tiene una tensión vertical, sigma b, que es gamma por z, y una tensión horizontal que es menor, típicamente la mitad de la vertical, de manera que el estado de tensiones en un punto como el que donde está el láser puede quedar representado por sigma h y sigma b, donde sigma h es más o menos la mitad de sigma b. Estamos lejos de la falla, estamos en condición segura. Pero si tenemos un talud y nos aproximamos al talud, sobre la superficie del talud, aquí no hay tensiones de corte, tau igual a 0. Eso significa que esta es una dirección principal. Esta y esta son las direcciones principales en la superficie del talud. Cuando entonces cambiamos de este punto a este punto bajo el talud, cercano al talud, vemos que hay una reducción de la tensión principal menor, sigma' 3, y un aumento de la tensión principal mayor por la rotación de tensiones originada en la cercanía de esta superficie inclinada. Entonces crece sigma' 1, se reduce sigma' 3, el círculo aumenta y nos acercamos a la línea de falla. ¿Y qué pasa si la tocamos? Si tocamos la línea de falla a lo largo de una superficie continua, bueno, se produce una falla. Esta es un mecanismo típico de falla de estabilidad de taludes, y aquí tenemos una foto que muestra un caso real. Por la topografía, esto es un talud en roca blanda, y este volumen que se ve acá era el material que estaba acá arriba, que falló y tapó algunas casas y alguna escuela con chicos dentro. Definamos el factor de seguridad para este caso. El factor de seguridad, como concepto, es el cociente, factor of safety. Es el cociente entre la capacidad y la demanda, siempre lo es. Y la capacidad, en nuestro caso, es la resistencia al corte integrada en esta superficie, y la demanda es la tensión de corte. Si la resistencia es mayor que la tensión aplicada, estamos bien. Si llegamos a estar con resistencia igual a tensión aplicada, lo que significa factor de seguridad igual 1, estamos en condiciones de equilibrio límite. Vamos a resolver esto mediante el teorema cinemático. Recordemos, el teorema cinemático postula un mecanismo cinemáticamente admisible, por ejemplo este círculo o estas cuñas, y asume que en toda la superficie de potencial deslizamiento existen resistencias al corte y tensiones del corte. Entonces tenemos este cuña que tiene un peso, aquí hay una resistencia al corte, aquí tengo un peso también y tengo una resistencia al corte adicional, y aquí tengo otro peso y otra resistencia al corte adicional, y la suma de las resistencias al corte en cada uno de los casos tiene que ser mayor o igual que la suma de las tensiones de corte con tau. Voy a hacerlo un poquito más prolijo. Tau, la suma de las tensiones de corte que actúan en la misma superficie de potencial de deslizamiento. Como la superficie está inventada, hay que probar con infinitas hasta encontrar en cada mecanismo cinemático inventado por nosotros, círculos, cuñas o lo que sea, la que obtiene el factor mínimo. Para poder hacer la cuenta de una manera práctica, se asume que el factor de seguridad, o sea, en cada punto el cociente entre la resistencia al corte y la tensión de corte, es constante, o sea, el mismo. A pesar de que claramente esta cuña, si no tuviera este material, se caería, mientras que este bloque, si no tuviera estos dos materiales, no se caería, y que esto caería para atrás, el análisis se lleva asumiendo que en todos lados, en todas las superficies de potencial de deslizamiento, tenemos la misma relación entre resistencia al corte y tensión de corte. Esto es lo que nos permite calcular un único factor de seguridad y determinarlo. Vamos a hacerlo con el método de las dovelas y empecemos con el caso trivial del talud infinito. Entonces, ¿cuáles son las fuerzas actuantes? Tenemos el bloque que pesa gamma por z
coseno de beta, beta es este ángulo, por la longitud. Ok, entonces ese es el peso. El peso multiplicado otra vez por el coseno de beta nos da la fuerza normal. Y el peso multiplicado por el seno de beta nos da la fuerza de corte. Si sacamos la L acá, si lo hacemos independiente de la longitud, tenemos tensiones equivalentes. Entonces tenemos la tensión de corte y la tensión normal actuando en el plano asumido de potencial de deslizamiento que es este. También en ese plano, la resistencia al corte que tenemos es proporcional a la tensión normal. O sea, la resistencia al corte en el plano de potencial de deslizamiento es cohesión si existe, más tensión efectiva normal por tangente de phi, y aquí sale el valor. C más gamma z con seno cuadrado de beta, que es la tensión normal, menos la presión del agua, si es que aquí hay presión del agua, por tangente de phi, el ángulo de fricción interna del material. Y el criterio de seguridad es que la resistencia al corte S dividido por la tensión de corte tau actuante sea mayor que el factor de seguridad. Bien, este es un caso en el que es muy simple. ¿Qué es lo que tendríamos que probar? Diferentes valores de Z, porque no sabemos cuál es la profundidad de la línea de potencial deslizamiento. Vayamos a un caso un poquito más complejo en el cual vamos a asumir superficies no planas, o sea, no talud infinito, y entonces asumimos en el método de las dos velas que la masa de potencial de deslizamiento existe, es continua, y la vamos a subdividir en fajas, estas fajas verticales con estas líneas punteadas, y vamos a plantear el equilibrio de cada faja. Entonces, imaginemos ahora que esta superficie fuera circular, para el caso más simple de todos, que es este caso, y entonces podemos resolver el problema como equilibrio de momentos respecto del centro del círculo, y entonces lo que estamos diciendo es que si podemos calcular un factor de seguridad, va a ser la suma de los momentos resistentes de todas las fuerzas que contribuyen a la resistencia, dividido por la suma de todos los momentos desestabilizantes, la de demanda, por ejemplo este peso que con este brazo de palanca contribuye a generar el momento volcador. Bien, hagámoslo. Superficie circular, planteamos el equilibrio de momentos y la resistencia al corte en cualquiera de las fajas es igual a la cohesión que pudiera existir en la base de esa faja más la tensión normal en la base de la faja por la tangente del ángulo de fricción interna en la base de la faja. Lo decimos faja por faja porque podemos tener diferentes materiales y cada una de estas fajas puede estar en un material diferente. El criterio de seguridad para una superficie circular como factor de seguridad es que el momento resistente dividido el momento desestabilizante sea mayor que el factor de seguridad. Hay muchos métodos, cada método tiene una manera diferente de calcular la fuerza N, porque la fuerza N no es trivial. O sea, calcular la fuerza N es también conocer el valor de la tensión normal actuante del plano y la necesitamos para calcular la resistencia al corte. Vayamos con el más simple de todos. Vamos a usar el método de Fellenius por un instante. Este no lo recomendamos para el análisis realista de problemas de taludes. Entonces vamos a asumir que acá y acá no hay ninguna fuerza actuante, que la faja está solamente sostenida por su fuerza vertical. Como no vamos a resolver directamente el problema de las fuerzas horizontales, vamos a asumir que el peso queda equilibrado por la componente vertical de la fuerza normal. Noten que a pesar de que la resistencia al corte tiene una componente vertical, la estamos despreciando. Si hacemos esta cuenta tan simple, entonces la fuerza normal en una faja iésima como esta es el peso de esa faja por el coseno del ángulo que esa faja tenga con horizontal. La tensión normal es la fuerza normal dividido por la longitud de la base de la faja menos la presión del agua en esta base de faja.
El momento resistente es entonces la suma de resistencia al corte, cohesión más sigma tangente de phi por la longitud de cada una, o sea, el momento resistente de la faja iésima es la cohesión más sigma tangente de phi por la longitud de la faja i, pero esto con i entre 1 y n, siendo n el número de fajas, llegamos al momento resistente total. El momento desestabilizante es simplemente el producido por el peso de cada una de las fajas. Por ejemplo, esta faja, si el centro estuviera acá, tiene un brazo de palanca B chica, tiene un peso W, y W por B chica es el momento desestabilizante de esta faja y hay que sumar el de todas las fajas. Y nos queda una fórmula muy simple de factor de seguridad como momento resistente sobre momento desestabilizante. Problema. No hemos resuelto el equilibrio de las fuerzas verticales. Hemos dicho que el valor de la fuerza N, sí, es igual a W coseno de alfa, asumiendo esta configuración, pero esta configuración está inclinando la fuerza normal como normal a la faja sin considerar el efecto de la fuerza de corte. Vamos a el siguiente método, el primero que funciona. Asumimos que existen fuerzas horizontales y no sabemos cuánto vale, pero las necesitamos. ¿Para qué? Para estar seguro que la fuerza horizontal, la componente horizontal de S y la componente horizontal de N se equilibran con estas dos. No hacemos la cuenta, no hay ningún problema con eso, no hacemos la cuenta, pero por lo menos al ponerlas nos permite un polígono de fuerzas en el cual la componente normal no es necesariamente igual a la fuerza vertical multiplicada por el coseno del ángulo. Aquí aparece el efecto de fuerzas horizontales que no las calculamos. Al hacer esto, al asumir que existen fuerzas horizontales, podemos calcular ahora el equilibrio de las fuerzas verticales y decimos que el peso de la faja iésima se va a equilibrar con la fuerza normal componente vertical más la fuerza de corte componente vertical, que están aquí. Ahora, la fuerza normal la podemos despejar de aquí porque el peso lo conocemos. El problema es la fuerza de corte. Esta fuerza de corte, la que efectivamente actúa, es igual a la resistencia al corte dividido por el factor de seguridad. Porque no estamos acá poniendo toda la fuerza que podemos usar. Estamos haciendo equilibrio, no estamos haciendo un cálculo de resistencia. En el análisis de equilibrio tenemos que poner en juego las fuerzas que realmente actúan. Entonces aquí la que vamos a poner es la resistencia que tenemos, pero no actúa toda esa porque tenemos una cierta seguridad. Al reducirla por el factor de seguridad, estamos poniendo el valor que estimamos de la fuerza que efectivamente actúa en la base de la faja. Este es el cuento. Entonces, aquí está la resistencia al corte reducida por el factor de seguridad, arriba y abajo. Entonces, cuando esa es la definición de la fuerza normal, aquí, porque este valor es igual a la resistencia final reducido por el factor de seguridad y la suma de las fuerzas verticales tiene que ser igual a 0, nos queda que la tensión es igual a la fuerza normal, que es función del factor de seguridad, dividido el ancho menos la presión de poros, y el momento resistente termina función del factor de seguridad, y el factor de seguridad termina función del factor de seguridad, y hay que iterar. Este método sí funciona. Produce cálculos de factores de seguridad que están generalmente entre el 5 y 10% de los resultados obtenidos con métodos más precisos. ¿Cuál es la limitación de este método? Que nos exige una superficie de falla circular y no siempre ese es un escenario realista. Cuando querramos salir de la superficie de falla circular a superficie de fallas no circulares, ya no podemos resolver equilibrio de momentos. Ahora tenemos que pasar a hacer equilibrio de otras fuerzas. Hay métodos que resuelven solo el equilibrio de la componente horizontal y vertical de cada una de las fuerzas, con lo que están esencialmente asumiendo que esta faja no tiene
momentos aplicados sobre ella, y hay métodos que corrigen este análisis asumiendo de alguna manera una cierta posición o orientación de las fuerzas actuantes entre fajas, porque en todo este análisis todo depende del valor que sumamos para el ángulo que pudiera haber entre las fuerzas actuantes entre fajas. Por ejemplo, en uno de los métodos, esta fuerza se asume paralela a la superficie, a la línea recta que une los dos extremos de la superficie no circular, pero eso es una hipótesis. Después, para superficies de fallas no circulares hay otros métodos, el de Spencer o el de Morgenstern-Price, que son más completos y que resuelven para cada faja el equilibrio de momentos, fuerzas horizontales y verticales. Naturalmente, como todo esto ya existe en software que lo resuelven, uno puede simplemente elegir cualquier método porque esto es simplemente resolver un sistema de n ecuaciones con n incógnitas. Comparemos los métodos. Tenemos a Frobenius que ignora la existencia de fuerzas horizontales y una única variable, es explícito pero no funciona. Tenemos Billo simplificado que resuelve el equilibrio de fuerzas verticales pero no horizontales porque asume que existen fuerzas horizontales que no sabe cuánto valen entre las fajas y que ellas se van a encargar de resolver el equilibrio de fuerzas horizontales en la base de la faja. Tenemos Jambu simplificado, corregido, Spencer y Morgenstern-Price, y cada uno de ellos resuelve el problema de una manera más compleja. De manera que acá tengo una única variable, acá tengo n más 1, donde n es el número de fajas. Aquí tengo 2n o 3n o 3n, son la cantidad de ecuaciones incógnitas que hay que resolver. En un problema de 20 fajas, por 360, un sistema de 60 por 60 hoy para una computadora es completamente trivial. Pero recuerden que estamos resolviendo teorema cinemático, así que nosotros vamos a asumir una superficie de potencial de deslizamiento, vamos a poner fajas y estas fajas vamos a tratar de que tengan, por ejemplo, si este es un estrato de suelo, que la faja tenga un único estrato de suelo dentro, y si acá hay otro estrato, bueno, pondremos otra faja más para que cada faja tenga un único estrato de suelo, y aquí terminamos todo el análisis y un instante después de haberlo hecho y haber calculado el factor de seguridad, borramos todo y probamos con otra. Y así con unas cuantas docenas de miles de superficies de potencial de deslizamiento hasta encontrar aquella que nos dé el factor de seguridad más bajo, porque esa es la que va a tener, la que va a ser crítica para el diseño. Así que no equivocarse. Si uno tiene 30 fajas, 3 por 30 es 90 por cada corrida. Y hay que hacer un par de docenas de miles de corridas para asegurar que uno encontró la superficie de potencial de deslizamiento que puede controlar el problema que estamos estudiando. Bien, esta es la segunda parte del módulo de estabilidad de taludes, curso de mecánica de suelos y geología del primer cuatrimestre del 2020 con este coronavirus, curso semivirtual. Aquí vamos a hablar de la selección de parámetros para la estimación de la resistencia al corte de los suelos que se van a usar en el caso de estabilidad de taludes. En el caso de los problemas de estabilidad de taludes es crítico recordar la teoría del comportamiento de los suelos y el hecho de que los suelos son materiales granulares constituidos por partículas. Recuerden esta clase sobre resistencia al corte y cuando hagan 2 o 3 ensayos de resistencia y tengan 2 o 3 resultados, no tiren una línea recta porque van a inventar una cohesión que no existe y van a calcular un ángulo de fricción interna que no existe y van a tener una zona en la cual ustedes creen que el material puede soportar y en realidad no puede porque no tiene suficiente resistencia, y en el caso de los taludes esto controla el comportamiento. Así que recuerden, cuando estén analizando un problema de estabilidad de taludes, siempre elijan un ángulo de fricción interna representativo
del problema con cohesión cero, excepto que el material esté cementado, y ahí la cohesión podrá valer 10, 20 o 30 kilopascales. Si es roca podrá ser un poquito más, pero nunca es 600, 700 kilopascales en suelos. Eso no existe. Cuando vean un valor como eso, es probable que estén haciendo un análisis en el que alguien calculó la resistencia al corte haciendo alguna tangente a 2 o 3 ensayos triaxiales en vez de calcular parámetros secantes equivalentes. Además de este problema básico, que es simplemente hay que hacerlo así porque es lo correcto y hacer cálculos con parámetros tangentes es incorrecto, hay complicaciones adicionales. Los suelos tienen resistencias al corte, particularmente resistencias al corte no drenada, que son fuertemente influenciadas por la dirección de corte respecto de la dirección de consolidación inicial. Entonces, si tenemos aquí capitas que se depositaron en horizontal y las cargamos en dirección vertical, vamos a tener una cierta resistencia al corte. Normalicemos, pongamos que eso vale 1. Cuando estemos en este lugar, en esta zona, la dirección de falla va a estar muy inclinada respecto de la dirección de posición y de consolidación. La muestra sigue siendo así, por eso las rayitas acá siguen siendo horizontales, pero ahora la superficie corta en la dirección de la deposición y ahí vamos a encontrar una resistencia menor, puede ser 20 o 30% menor resistencia al corte no drenada, y en la zona de extensión triaxial todavía es más pronunciado y uno puede tener una resistencia al corte no drenada que sea significativamente menor que la que medimos en el ensayo de compresión triaxial. Este es un problema de anisotropía de resistencia al corte no drenada que debemos tener en cuenta en los análisis. Además, el problema de la rotura progresiva. Si miramos estos 3 puntos A, B, C en el pie de un talud, puede ocurrir que A, B y C estén ubicados así en una gráfica de tensión de formación en este pie, y entonces si queremos calcular la resistencia al corte en esta línea, va a ser la integral en esa línea de la resistencia al corte de cada punto. Entonces si yo hago la integral en esta línea, algún punto va a tener esto acá, otro va a tener esta resistencia al corte acá y otro va a tener esta resistencia al corte acá. A medida que progresa la deformación, vamos a tener que este punto está acá, este está aquí y este está aquí. Y si la deformación progresa, vamos a tener que este punto está acá, este está aquí y este está aquí. Pero cuando hacemos la integral entre acá y acá, es esencialmente el promedio de los tres, que en este caso da esto, en este caso da esto y en este caso da esto. Entonces, el valor máximo de resistencia al corte que podemos usar en este análisis es aquel que vamos a tener a la vez a lo largo de toda la línea de potencial de diselector. Recordemos, estamos asumiendo que todo este círculo falla a la vez. Estamos asumiendo que todo esto es un cuerpo rígido que se mueve a la vez. Sin embargo, la base del cuerpo rígido, que es la que determina su resistencia, tiene una curva tensión-deformación que desafortunadamente no es horizontal. Por ejemplo, en el caso de las arcillas sobreconsolidadas, como está indicado acá. Y entonces, cuando estamos haciendo un análisis del tipo de equilibrio límite, que asumimos que hay una superficie de potencial de deslizamiento que se mueve toda la vez, tenemos que elegir parámetros de resistencia compatibles con esa hipótesis, que en este caso, que tengamos este comportamiento, probablemente sea una horizontal más o menos por acá, que es menor que el valor máximo que es el que encontramos aquí. Tenemos el mismo problema en las rocas y en los suelos, en las rocas por el efecto de las discontinuidades que tenga el macizo rocoso,
Y entonces, bueno, existen programas comerciales que resuelven el problema de equilibrio límite y que permiten introducir parámetros resistentes que son función de la orientación de la superficie de potencial deslizamiento. Entonces, por ejemplo, este es un dato de entrada que nosotros informamos al programa, damos el dato de entrada en que asumimos que en esta dirección hay menos resistencia porque sabemos que en esta dirección tenemos estas discontinuidades y después en esta dirección también hay menos resistencia porque en esta dirección tenemos estas discontinuidades y en el resto tenemos la resistencia, por ejemplo, en este caso de roca intacta. Pero esto también lo podemos aplicar a suelos cuando tenemos diferentes resistencias en función de diferentes direcciones, por ejemplo en el caso de anisotropía resistente. Acá tienen una típica salida de uno de estos programas comerciales que calculan el problema de estabilidad de taludes y ahí hay que hacer clic y elegir Bishop o Spencer o Morgenstern Price, el método que uno quiera, tomar los datos de entrada y salen resultados en los que hay en miles de corridas. El programa nunca se va a equivocar. Lo único que va a hacer es contestar la pregunta que le hagamos y la pregunta se la estamos haciendo a través de los datos de entrada. De manera que toda la habilidad que tengamos para sacar un valor realista está en nuestra habilidad de introducir datos de entrada. Voy para atrás para recordarles que no podemos equivocarnos en la definición de los parámetros resistentes para el problema de estabilidad de taludes asumiendo parámetros tangentes calculados con un par de ensayos triaxiales. No podemos ignorar en el caso de resistencia al corte no drenada la anisotropía resistente. No podemos ignorar el problema de la rotura progresiva para el caso de materiales que tienen ablandamiento y todo eso es alimentado como dato de entrada a un programa de cálculo que nos va a dar una respuesta y esta respuesta depende de cómo lo hayamos alimentado. Como todos los datos que hemos analizado tienen fuerte incertidumbre, es muy común dejar detrás el análisis de factor de seguridad y hacer un análisis probabilístico de los taludes. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, recordemos del curso de seguridad estructural que la probabilidad de falla está condicionada por la incertidumbre de las variables. El ángulo de fricción interna no es 35 grados o un valor determinado, sino que tiene un cierto rango con una cierta función de densidad de probabilidad. Hay un montón de variables que controlan el comportamiento de un talud y que tienen incertidumbre. En el caso de los suelos, la estratigrafía, la densidad, la resistencia, en el caso de la roca, la litología, la alteración, la orientación, espaciamiento y característica de las discontinuidades. También los materiales estructurales, si tenemos anclajes o muros o algo que esté resistente, su resistencia y cómo varía su resistencia en diferentes puntos del material. Y también los procedimientos constructivos que determinan, en muchos casos, la interacción entre estructuras y terreno. Vamos a definir la probabilidad de falla como la probabilidad de que la capacidad C, calculada en función de datos de entrada que tienen funciones de densidad de probabilidad porque tienen incertidumbre, sea menor que la demanda D, también calculada con valores que tienen su incertidumbre. Entonces la probabilidad de falla es la probabilidad de que la capacidad sea menor que la demanda, o si dividimos una por el otro, la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 1.0. Entonces, si todo fuera exacto, si pudiéramos determinar de manera exacta la posición de la superficie de potencial de deslizamiento y fuera exactamente este círculo y los pesos unitarios fueran exactos y la resistencia al corte fuera exactamente conocida, la resistencia podríamos calcularla así, la carga así, esto es el método de Bishop simplificado, y tenemos un factor de seguridad que podemos determinar como el momento resistente que depende del factor de seguridad menos el momento desestabilizante que no depende del factor de seguridad, los igualo a cero para que haya equilibrio y calculo el valor del factor de seguridad que hay que poner en el momento resistente para tener una igualdad, o sea, para que esta diferencia sea exactamente igual a cero. El problema es que el momento resistente es función de la resistencia del corte y la resistencia del corte es función de cohesión y fricción
que estamos determinando nosotros con cierta incertidumbre, y del peso unitario, que también trabaja tanto en el momento resistente como en el momento desestabilizante a través del peso de cada una de las fajas. Y tenemos la presión de poros, que la asumimos con una red de escurrimiento probablemente estacionaria, pero tiene su incertidumbre. La geometría de la superficie de potencial de deslizamiento, no sabemos si es esta y no sabemos si es un círculo. Y además tenemos el desvío producido por el método. No va a dar el mismo resultado el método de Bishop. Recuerden, círculos, calculos momentos, que Spencer, que calcula momentos y fuerzas horizontales y verticales en cada una de las fajas. Por ejemplo, asumamos este problema. Tenemos un bloque, aquí tenemos el macizo rocoso, aquí tenemos una discontinuidad que conocemos, y acá, para que falle el material, tiene que romper a lo largo de esta superficie. Bien, tenemos agua, que no sabemos cuánto vale, pero hay una cierta cantidad de agua con una cierta presión de agua que está mostrada en esta línea aquí celeste clara, y tenemos cohesión en este plano, y en esta va a ser muy baja porque va a ser la cohesión a lo largo de una superficie que corresponde a una discontinuidad. Esta no, es una cohesión grande porque corresponde a la rotura quizás en una roca intacta. Tenemos las fuerzas de fricción en ambos casos y tenemos el proceder del bloque. Y aun si supiéramos con precisión cuál es la orientación de la discontinuidad, o sea, si no tuviéramos ninguna incertidumbre geométrica, y aun si supiéramos con precisión que la falla pasa por este punto, cosa que no sabemos, todavía esta inclinación la tenemos que determinar, y la tenemos que determinar con la incertidumbre del valor de la fuerza debida a la presión del agua, con la incertidumbre en el valor del ángulo de fricción interna de este contacto, y con la incertidumbre del valor de la cohesión aquí. Entonces, acá este parametrito kappa vale 1 cuando esta falla es así, vale 0 cuando es triangular, y no sabemos cuánto vale entre 0 y 1, pero variar este kappa no es resolver el problema de la incertidumbre. Resolver el problema de la incertidumbre es para todo kappa, para todo phi, para todo C, calculo el FOS y calculo la distribución de factor de seguridad para el kappa más desfavorable y para cada uno de los juegos de parámetros de entrada. Para cada uno de los juegos de parámetros de entrada calculo el factor de seguridad, pero siempre corriendo entre todos los valores de la geometría que no conozco y que asumo que varía, por ejemplo, en este caso con este valor escalar. Este es el problema probabilístico. La probabilidad de falla, o sea, el riesgo tolerado para taludes, esto es tomado en Santa Marina en 1992, que está reproducido en Salgado 2013, y entonces para estructuras temporarias se acepta, esto también pasa en minería, factores de probabilidad de fallas del orden de 10%, para cualquier talud, incluso el que esté aguas arriba de una catedral, o sea que pueda caer sobre una catedral, un 10 a la menos 4 de probabilidad de falla es un valor aceptado por la sociedad, y aquí tenemos otros valores intermedios. Tenemos también que tener en cuenta, cuando estamos analizando los problemas de estabilidad, que estamos usando parámetros de entrada. Y estos parámetros de entrada lo estamos determinando con ensayos de campo y laboratorio. Y cada ensayo, por ejemplo, resistencia corpulordenada, si lo ensayo con CPT, tengo 30% de coeficiente de variabilidad, desvío sobre media. Si lo ensayo con SPT, puedo tener hasta 60% de desvío sobre media. Y esta relación entre el desvío y la media es la que me introduce la incertidumbre. Voy para atrás para mostrar este dibujo. Si el ángulo de fricción interna lo estimé con el SPT, puede ser entre 30 y 37. Si lo estimé con CPT y el valor medio es 35, probablemente esto sea 37, pero esto sea 32. Mucho menos incertidumbre.
con CPT así, con SPT así. Si además hago triaxiales, una cantidad de ensayos de triaxiales, es probable que pueda todavía cortar un poquitito más y entonces termino con una incertidumbre menor, y la incertidumbre dividido el valor medio es el coeficiente de variación. Vuelvo aquí. Entonces, si estamos analizando el ángulo de fricción interna, es probable que querramos buscar una manera que tenga baja dispersión. Bien, ensayos de laboratorio para el mismo problema, por ejemplo, para el ángulo de fricción interna, la dispersión, el coeficiente de variabilidad, es solo del 5 al 10%. Con el SPT para el ángulo de fricción interna puedo tener 20%, o sea que sacar algunas muestras, hacer algunos ensayos de laboratorio, pueden reducir enormemente la incertidumbre. ¿Y por qué nos importa? Porque cuando estemos calculando el factor de seguridad y lo estamos estimando, por ejemplo, solo con el SPT, como tenemos mucha incertidumbre, para que la probabilidad de falla sea relativamente baja, o sea, para que la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 1, o sea, el área debajo de la línea de la curva que está sombreado en celeste, para que eso sea bajo, tengo que tener un factor de seguridad muy alto, por ejemplo 2. Pero si para el mismo talud con la misma geometría estimo el ángulo de fricción interna, por ejemplo, con ensayos CPT que son mejores que los SPT y con ensayos triaxiales juntos, entonces la incertidumbre del ángulo de fricción interna es más chico y puedo tener una menor probabilidad de falla a pesar de que el factor de seguridad sea menor. O sea, un mayor factor de seguridad no implica una menor probabilidad de falla. El factor de seguridad se calcula con el valor medio de los parámetros de entrada. La probabilidad de falla, para calculársela, usa toda la curva de densidad de probabilidad de nuestras variables aleatorias. Un método empleado para el análisis de taludes, que es simple de utilizar, es el método de Monte Carlo, en el cual se asignan valores aleatorios dentro de los rangos de la función de densidad de probabilidad para cada una de las variables de entrada, y se calcula, se hacen miles o millones de corridas y se calcula la cantidad de casos en los que la capacidad es menor que la demanda sobre la cantidad total, y eso es un estimador de la probabilidad de falla. Hay que hacer muchas corridas. Yo hago una corrida 2, 3, 4, 5 y veo que si lo hago una primera vez, la probabilidad de falla es 0,8 porque en estas de 5 corridas falló en 4. Pero cuando haya hecho 50 corridas, voy a ver que la probabilidad de falla es 0,2. Y cuando agregue una corrida más, de 50 va a 51 y esto va a 51. Y si falló el 20% de las veces, esto va de 10 a 11. O esto va a 51 y si esta vez no falla, esto va aquí un poco más abajo, y si en vez de 50 corridas hago 10.000 corridas, entonces si falla una más, por ejemplo 550 sobre 10.000, si falla 551 sobre 10.001, si no falla 550 sobre 10.001. A medida que aumenta la cantidad de corridas ya no hay más saltos y se estabiliza un valor con el que puedo calcular, estimar razonablemente la probabilidad de falla, que en este caso, por ejemplo, es 0,2. ¿Cuál es el problema de esto? Que si yo tengo un talud que tiene una probabilidad de falla de 10 a la menos 4, entonces probablemente tenga que correr 10.000 corridas para encontrar la primera falla. Y si corro 20.000 corridas, puede aparecer una segunda falla o no. De manera que puedo calcular que la probabilidad de falla es 1 por 10 a la menos 4 o 2 o 3, que es 3 veces más, en función de la suerte que tuve con las variables aleatorias que puse en la corrida que falló. Entonces típicamente hay que correr entre 10 y 100 veces más corridas que lo que sea la probabilidad de falla. Si voy para atrás, entonces para cosas como esta, hay riesgo de que se pierdan vidas si falla 10 a la menos 3, quiere decir que necesito unas 10 a 20.000 corridas para hacer un cálculo de probabilidad de falla con el método de Monte Carlo. Hay veces pasa
que algunas de las variables del método de Monte Carlo están correlacionadas. Por ejemplo, mayor ángulo de fricción interna y mayor densidad están correlacionadas. Si yo tengo un suelo que es arena y aumenta la densidad, está produciendo la relación de vacío, va a aumentar el ángulo de fricción interna. Cuando hay una correlación entre diferentes variables aleatorias, entonces no son tan aleatorias unas con la otra, y en función del coeficiente de cross correlación o de correlación cruzada ρxy, se puede calcular un método que reduce la cantidad de corridas para la estimación de la probabilidad de falla. Yo sé que todo esto lo han visto en seguridad estructural, quiero mostrarles cómo se aplica a un problema de geotecnia. Un método que existe para el cálculo de taludes y que está alineado con las normas modernas de diseño de ingeniería es el concepto LRFD, en el cual otra vez tenemos capacidad y demanda, pero la técnica de diseño no es que el cociente entre la capacidad y demanda sea mayor que un factor de seguridad, sino que la capacidad nominal se minora en función de la incertidumbre de los datos de entrada de la capacidad. Por ejemplo, la capacidad C, que es el momento resistente, se minora en función de la incertidumbre de la cohesión y la fricción, mientras que la demanda se mayora en función de la incertidumbre, por ejemplo, del peso propio. Y lo que hay que buscar es que la capacidad reducida con un término menor que 1 sea mayor o igual que la demanda mayorada con un término mayor que 1. Para eso, Monte Carlo otra vez, hay que definir una función de falla que es momento resistente menos momento desestabilizante. En el caso de que usemos Bishop simplificado, vamos a elegir la probabilidad de falla que querramos, el riesgo tolerado, hacemos un montón de corridas y tiramos una línea tal que queden una cantidad de puntos en la zona de falla dividido por la cantidad total, razonablemente similar a lo que hemos asumido como la probabilidad de falla. Cuando hagamos eso, vamos a tener el valor medio de nuestros puntos, en los que vamos a calcular para cada uno de los círculos una resistencia o una capacidad y una demanda, una carga, y vamos a tener esta nube de puntos que va a tener un centro de gravedad. Ese es el valor medio. Y vamos a tener este punto que va a ser el punto de diseño, en el cual los puntitos que quedaron con demanda mayor que capacidad son la proporción elegida por probabilidad de falla del total. Por ejemplo, si esto es 10 a la menos 3, por cada puntito que hay acá, hay 1000 acá. Y entonces el término RF que reduce la resistencia es el cociente entre esta barra en el punto de diseño y esta barra en el valor medio. Mientras que el término LF, que mayora la demanda, es el cociente entre esta barra verde en el punto de diseño y esta barra metida en el valor medio. O sea, estos dos puntos son los que determinan LF y RF, y con esto se calculan para casos típicos los problemas, los valores de RF y LF o factores de mayor y menor que van a leer en los códigos de diseño. La práctica de la industria, hoy ingeniería civil e ingeniería, es calcular la probabilidad de falla por el método de Monte Carlo. No es el RFD, es simplemente el método de Monte Carlo, porque para el caso de los taludes, como ya hay que calcular a miles de corridas, y eso se hace en un par de minutos, cientos de miles de corridas se hacen en un par de cientos de minutos, que todavía es tolerable, de manera que uno puede determinar un factor de seguridad por el método determinístico, o el valor medio del factor de seguridad, la probabilidad de falla, o sea, la probabilidad de que el factor de seguridad sea menor que 1, poniéndole variables a las variables aleatorias, valores al azar dentro de su función de densidad de probabilidad, y de esa manera calcula de una manera inmediata y por Monte Carlo valores de probabilidad de falla. Esto, que es muy común en estabilidad de taludes, no es tan común en otros problemas de diseño de ingeniería geotécnica y de interacción terreno-estructura. Con esto terminamos el módulo 2. Vamos a tener un tercer módulo de estabilidad de taludes. Bien, este es el tercer módulo del tema estabilidad de taludes, Facultad de Ingeniería, Universidad de Buenos Aires, primer cuatrimestre del 2020.
Vamos a hablar aquí de análisis sísmico de taludes y taludes en macizos rocosos. Bien, para el análisis sísmico, empecemos con el modelo de Newmark. Estamos ante un problema que tiene, digamos, una solución que es completamente no intuitiva. Tenemos un triángulo, por ejemplo, esta presa, y ahora un terremoto va a sacudir la base de la presa. Hace muchos años lo que se hacía era un cálculo de estabilidad de taludes, asumiendo que aquí actuaba una fuerza horizontal que era proporcional a la masa de la superficie en potencial deslizamiento y potencialmente igual, proporcional a la aceleración del terremoto. Bueno, así no funcionan las cosas. En el año 1965, Newmark propuso este modelo. Tenemos un triángulo que representa un talud, y lo pongo yo sobre rueditas para que se entienda. Está todo quieto, y acá tengo un bloque apoyado sobre esta pendiente. Esta es la fuerza que actúa sobre el bloque. Ahora, apliquemos una fuerza paralela al talud hasta producir el deslizamiento. El valor de la fuerza paralela al talud que tenemos que colocar para producir el deslizamiento se puede calcular con un simple equilibrio de fuerzas, donde aquí tenemos la inclinación entre la normal al talud y la fuerza que produce el deslizamiento como el ángulo de flexión interna. O sea, esto acá, esto es la normal, esto es la resistencia al corte, y cuando la resistencia al corte es utilizada por completo porque activamos una fuerza, se produce el deslizamiento. Pero ¿qué pasa si en este mismo problema lo hacemos todo igual, pero con esta base, este carrito triangular, acelerando con una aceleración lambda por g? Bueno, si el carrito está acelerando en un instante, entonces esa aceleración por simple fuerza de D'Alembert existe acá, y ahora la fuerza máxima que necesitamos para mover este bloquecito es mucho menor. Si ustedes miran este detalle, van a encontrar que tenemos el peso, sigue siendo el mismo, pero ahora tengo una componente que está producida por la aceleración del carro. Y ahora la fuerza en la dirección paralela al talud que tengo que hacer es mucho menor, porque ya buena parte de la resistencia disponible se la está cargando la aceleración del carro. Y si el carro acelera mucho, ya esta fuerza se hace cero o negativa. Entonces, simplemente la fuerza máxima que resiste en condiciones estáticas este bloque se calcula con esta expresión. Si agregamos una aceleración, se calcula con esta expresión y puede ser menor que cero. ¿Qué pasa si aplicamos una aceleración mayor que la aceleración crítica, que es igual a la tangente de phi menos beta, donde beta es el ángulo del talud? Bueno, se va a mover. Se va a mover el bloque. ¿Se va a mover para siempre? Bueno, si esa aceleración es constante en el tiempo, sí, esto empieza a acelerar y se mueve para siempre. Pero los terremotos son sacudones. Entonces, a lo largo del tiempo, un terremoto es una cantidad de pulsos, y lo que acabamos de aprender es que si los pulsos generan una aceleración horizontal menor que este valor tangente de phi menos beta, todavía este bloque no se va a mover nada. Cuando el pulso de aceleración sea mayor que tangente de phi menos beta, entonces todo lo que sea de más va a ser una aceleración que va a producir movimiento. La integral de este piquito la tengo aquí, y es la velocidad, y cuando pasa el pico y ahora tengo menos aceleración que la que produce movimiento, menos que esta, entonces tengo una rama en la que frena. Así que nuestro bloquecito de un Newmark 1965, bloque rígido, va a acelerar y se va a desplazar a una nueva posición, desde la vieja a una nueva posición, y lo va a hacer durante este pulso. Recién cuando pase la aceleración lambda crítico, y el área debajo
de la curva de aceleración tiempo es la velocidad máxima que alcanza, es este valor, y el área debajo de la curva velocidad-tiempo en las etapas de crecimiento, aceleración y frenado es el desplazamiento producido por este pico. Después la cosa se queda tranquila hasta que otro pico produce una aceleración por arriba del lambda crítico adicional, entonces yo se me corre un poquitito, se queda quieto, se corre otro poquitito, se queda quieto, y cuando venga un tercer pulso se corre el otro poquitito y se quedará quieto. Así que lo que voy a tener es un bloque acá, que cuando le aplique un terremoto a la base, o sea, sacuda el carrito triangular, en el primer pulso se va a mover acá, en el segundo pulso se va a mover aquí, en el tercero se movió acá, terminó el terremoto y la consecuencia para el talud de que el terremoto haya ocurrido es un desplazamiento hacia abajo en la cara del talud. O sea, no tiene nada que ver con la mecánica asociada a asumir una fuerza horizontal estática. Esto no es un mecanismo que reproduce el comportamiento de un talud. Un talud sometido a impulsos sísmicos se deforma, no falla con un círculo de potencial deslizamiento. Bien, complica un poco la cosa el hecho de que, por ejemplo, una presa que tiene quizás 200-250 metros de altura no es un bloque rígido. Ella en sí misma se puede asumir como un triángulo elástico que va a tener deformaciones que se pueden calcular como las de una viga de corte. Entonces, en algún punto en la cota alguna cierta cota dentro de esta presa o dentro de este talud, si yo estoy calculando el potencial de deslizamiento de este bloque, la aceleración horizontal en este punto, en este y en este van a ser totalmente diferentes porque en uno va a estar aquí, en otro va a estar acá, en otro va a estar acá. Hasta pueden ser para lados diferentes. Bien, además tenemos el problema de que típicamente en una presa va de cerro a cerro, de estribo a estribo, de manera que esta presa es ancha acá abajo, pero es muy chiquitita acá arriba. Entonces la altura de la presa no es constante, y así que la idea de que la presa es una viga de corte perfectamente triangular vale en el medio, pero a medida que nos acercamos a los bordes del valle, en una presa o en un talud que no sea 2D, tenemos también más complicaciones respecto de la propagación de ondas dinámicas. Todo un problema que está completamente alejado del problema de estabilidad de taludes por métodos estáticos, círculos de deslizamiento y todo eso. Un método más o menos eficaz para la estimación del desplazamiento producido por acción sísmica es el método de Magrizi-Sid. Se basa en el cálculo de la aceleración de fluencia, o sea, aquella aceleración horizontal que produce factor de seguridad igual a 1 con el método de las fajas, por ejemplo Bishop, y se la compara con la aceleración máxima que produce el sismo. Si la aceleración de fluencia, la aceleración necesaria para que el factor de seguridad fuera igual a 1, es mayor que el sismo, no se mueve. Si yo calculo que esta es la superficie de potencial deslizamiento y determino que la fuerza horizontal máxima para que el factor de seguridad sea igual a 1 es, digamos, 10, y la fuerza horizontal máxima, que es igual a la masa de todo esto por la aceleración máxima del terremoto, fuera 9, si hace falta 10 para moverlo, pero el terremoto no pone más que 9, no se mueve. Solamente cuando la aceleración que produce el movimiento es menor que la máxima del terremoto, empezamos a ver deformación. Si es solo el 90%, la deformación es tan chica que es despreciable. Porque quiere decir que en un terremoto, aceleración tiempo, tenemos todos estos pulsos, pero la aceleración que produce la fluencia es esta, de manera que solo estos pulsos tienen algún impacto. Entonces, hace falta que la aceleración impuesta por el sisma sea, por ejemplo, el doble que la aceleración que produce en la deformación del talud, eso da un 0,5 acá, para todavía estar viendo un desplazamiento
que sea significativo respecto del tamaño de nuestro talud, de nuestra presa. Y esto subimos por esta vertical hasta una zona sombreada que depende de la magnitud del terremoto. Este es un método muy simplificado, viejo, pero muy eficaz para estimar asentamientos. Modernamente, este problema se resuelve con métodos numéricos. Entonces uno aplica terremoto en la base del talud o de la presa, y el terremoto va generando pulsos de aceleración que van subiendo a lo largo de la presa, va generando localmente fallos locales, y eso se va traduciendo en deformaciones como las que vemos en la película de la mitad de abajo. La hipótesis de Newmark es razonable. A medida que estos pulsos van ocurriendo y algunas partes de esta presa entran en falla, se va generando una posición deformada, como la que vemos aquí abajo, muy exagerada, pero aquí no tenemos círculos de potencial deslizamiento. La acción sísmica sobre una presa o sobre un talud produce deformaciones, no produce fallas ni se calculan factores de seguridad. Pasemos ahora a los taludes en macizos rocosos, y recordemos que los macizos rocosos en general tienen su comportamiento controlado por las discontinuidades. Entonces, en un macizo rocoso los modos de falla típicos de taludes es falla plana, en cuña o de vuelco, pero también puede haber fallas, como en el caso de la mecánica de suelos, directamente a través de la masa del terreno, a través del macizo rocoso, si es que la roca es poco competente, si es relativamente blanda. Vayamos a estudiar primero el caso más simple, que es el de la falla plana. Para que se produzca falla plana tenemos que tener un talud en roca y tenemos que tener discontinuidades que tengan un ángulo respecto de la horizontal mayor que el ángulo de fricción interna, porque si el ángulo de la discontinuidad respecto de la horizontal es menor que el ángulo de fricción interna, esta cosa no se mueve, está estable. Pero además, el ángulo de la discontinuidad tiene que ser menor que el del talud, porque si fuera mayor estaría así y no tendríamos tampoco falla. Y además, para que tengamos falla plana, voy para atrás, la dirección de las discontinuidades tiene que ser similar a la dirección del talud. Si las discontinuidades fueran en esta dirección, o sea, cortaran, por ejemplo, a 90, vamos a poner el caso extremo, que las discontinuidades cortan a 90 grados. Bueno, simplemente no hay falla plana. Bien, si se dan estas tres condiciones, que la discontinuidad sea paralela o casi paralela al talud, que el buzamiento de la discontinuidad sea menor que el del talud, o sea que esto sea menor que esto, pero que el buzamiento de la discontinuidad, esta inclinación, sea mayor que el ángulo de fricción interna, entonces podemos tener falla plana. Entonces esas son las condiciones. Entonces, si acá tenemos que la inclinación esta de las discontinuidades, el buzamiento de las discontinuidades es igual al del talud, no hay falla, esto queda quieto, pero si la inclinación es menor, podemos tener falla. O sea que como esta inclinación es del orden de esta, no hay falla, pero como esta es menor que esta, sí podemos tener falla. En la derecha hay una bonita foto que muestra un problema de inestabilidad por falla plana. ¿Cómo le calculamos el factor de seguridad a esto? Bueno, acá tenemos la cosa más simple que en suelos, porque la forma de la superficie de potencial de deslizamiento está dada por la discontinuidad. O sea que ahora no tenemos que estar iterando para cualquier dirección, espesor y tamaño del bloque. La discontinuidad queda controlada por la geología y no por el análisis de equilibrio cinemático. Así que identificamos el bloque, y ese bloque tiene peso, fuerzas normales, tiene eventualmente acción del agua, acá sí existe, tiene resistencia al corte, y vamos a calcular simplemente el factor de seguridad como el cociente entre la resistencia que tenemos y la tensión aplicada. O sea, en este caso, factor de seguridad es cohesión por la longitud de la línea A por 1 metro. Esta A representa el área, que es esta longitud por 1 metro hacia atrás, más el peso de este bloque por el coseno del ángulo de la discontinuidad respecto de la horizontal por la tangente del ángulo de fricción interna. O sea, todo esto que está arriba es la resistencia al corte que actúa acá,
Y esto la dividimos por W seno del ángulo de la discontinuidad, que es la tensión de corte. Resistencia, tensión. Y ese es el factor de seguridad calculado con este procedimiento. Vamos a complicarlo. Entonces, nos imaginamos este talud que tiene esta discontinuidad desinclinada, tenemos acá una fractura vertical, hay flujo de agua y este sistema lo queremos analizar, eventualmente quizás pongamos algún anclaje aquí. Vamos a complicar. Punto A. Tengo el punto A por el cual analizo mi problema es, tengo una tensión de corte y tengo una tensión normal. Si no tuviera agua, la componente U y V de la tensión, de la fuerza producida por el agua serían 0 y caeríamos en este caso. Y tendríamos esta condición. Pero como tengo agua, en vez de estar aquí, tengo aquí la reducción de la tensión normal producida por la presión del agua. O sea, el efecto de U, esta área con presión del agua, me reduce la tensión normal en este contacto. Y esta tensión normal la necesito para multiplicarla por la tangente de phi y tener resistencia a corte, ¿verdad? Bueno, la fuerza de supresión de agua en esta discontinuidad me genera esta tensión que me reduce la resistencia al corte y me deja muy cerca de la falla. Pero además, esta fuerza V corta, proyectada en la dirección de la discontinuidad, tiene una componente que es así. Y esa componente es esta, la tensión normal en la dirección de la discontinuidad por la fuerza horizontal de la presión del agua actuando en la discontinuidad. Así que yo tengo aquí una fractura, acá una discontinuidad, se me llena de agua así, y eso me genera toda esta reducción de tensión normal. Pero además, aquí tengo un incremento de fuerza horizontal producido por la letra B, y eso me da un incremento en la tensión de corte actuando en esta dirección. Como U es normal, no existe un incremento de tensión de corte por el efecto de U, porque es normal a la dirección en la que estoy haciendo la cuenta. Todo este análisis lo estoy haciendo en este plano, entonces la U me reduce la componente normal, la B, como tiene componente en la dirección perpendicular al plano, me reduce más la componente normal, y la B, que tiene componente paralela al plano, aumenta la tensión de corte, y entonces yo que estaba aquí sin agua, debajo de la superficie que conforma la condición de falla, por el agua pierdo tensión normal por la componente U, pierdo tensión normal con la componente B, aumento la tensión de corte por la componente B, y estoy en el punto B mayúscula, que es un punto de falla, por estar arriba de la línea de resistencia del material. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a agregar un anclaje. Cuando agrego el anclaje aquí, este anclaje me genera una fuerza de compresión que está inclinada favorablemente respecto de la normal a la superficie sobre la cual estoy calculando. Entonces tengo una componente normal producida por la fuerza del anclaje y una componente de corte que colabora producida por la fuerza del anclaje. Y esas las tenemos acá. Así que ahora tenemos que el factor de seguridad es todo lo que está en negro es lo que había antes de tener agua y anclaje. Estas letras verdes es la reducción del factor de seguridad por el efecto del agua, que reduce la resistencia, noten los signos menos, y aumenta la tensión de corte, noten el signo más. Y cuando pongo el anclaje, tengo la fuerza T que aumenta la componente normal y multiplicada por tangente de phi, aumenta la resistencia al corte y reduce la fuerza desestabilizante. O sea, la existencia del anclaje aumenta la fuerza normal, es la componente normal de esta T, y reduce la tensión de corte, es la componente
tangencial de esta T. Bueno, esto es un análisis simple de un problema de falla plana. Esto es una foto de un talude que tuvo algunos problemas de falla plana. Otro mecanismo de falla posible es el mecanismo de falla en cuña. Las condiciones necesarias son que haya dos familias de discontinuidades, que las dos familias de discontinuidades se intersecten, que la inclinación de la línea de intersección sea menor que el buzamiento del talud, o sea que esta línea punteada aparezca en esta cara, porque si fuera muy vertical y se fuera por atrás, no habría manera de que la cuña caiga, y que esta línea punteada todavía sea más inclinada que el ángulo de fricción, porque si tuviéramos una familia así y que va para atrás así, y ahora pongo otra que va para atrás paralela, y esta es una B corta horizontal, una B corta horizontal es estable, no va a venir para acá. Hace falta que la línea de abajo de la B corta tenga una cierta inclinación para que por esta línea pueda deslizar, y esta inclinación tiene que ser mayor que el ángulo de fricción interna. Si todo eso pasa, estas son las expresiones. No hace falta pasar por ellas, no hace falta sufrir, pero la consecuencia del análisis, que es un análisis trivial de equilibrio de fuerzas, es que el factor de seguridad que tiene una falla en cuña es el factor de seguridad que tenía la falla plana, asumiendo que la línea esta, que es la intersección de los dos planos, este y esta línea que acá se ve acá, tiene el mismo ángulo que el de falla, si fuera una falla plana tendría este factor de seguridad, si esta línea fuera un plano tendría este factor de seguridad, pero por el hecho de ser una cuña tenemos este término que aumenta la seguridad. Para una misma inclinación es mayor la seguridad de una falla, de una cuña en potencial deslizamiento, que si fuera una situación plana. O en otras palabras, esta cuña es menos segura que esta cuña, que es menos segura que esta cuña, que es menos segura que esta última cuña. El último modo de falla que tenemos para analizar es el modo de falla por vuelco, en el cual tenemos el buzamiento opuesto al talud. O sea, para que podamos discutir modo de falla por vuelco, la dirección de las discontinuidades tiene que ir a contramano de la dirección del talud. Podemos tener el talud así y discontinuidades que van para el otro lado. No sé por qué se borró el talud. Ahí tenemos el talud y las discontinuidades que van para el otro lado. Si no, no hay vuelco. Y esta es la cinemática de la inestabilidad del talud por falla por vuelco. Y aquí tenemos un gráfico que muestra entonces los diferentes problemas que podemos tener en función de la relación ancho sobre altura del talud y sus propiedades resistentes. Entonces, si tenemos un talud con una inclinación baja y bloques relativamente petizos, van a ser estables. Si los bloques son relativamente petizos pero la inclinación del talud es alta, vamos a tener deslizamiento. Si los bloques son muy altos pero la inclinación del talud es baja, entonces vamos a tener volcamiento. Y si tenemos una inclinación de talud alta y los bloques son altos, vamos a tener la combinación de deslizamiento y volcamiento. Eso voy para atrás, eso es para un bloque aislado, pero los bloques interactúan entre sí y el análisis de estabilidad tiene que incluir la interacción entre los diferentes bloques para ver si el conjunto es estable, no si cada bloque por separado es estable. Acá tenemos un ejemplo de sector con riesgo de vuelco en la obra de toma de la presa Caracoles, y aquí lo que teníamos era una zona en donde teníamos aquí un plegamiento muy marcado y nos había dejado un sector aflorando donde las discontinuidades estaban marcadas así, y había un sector de riesgo de falla plana, pero también había otra zona que había quedado expuesta en la que tenemos las discontinuidades así. Esta parte ya se erosionó y ahí arriba hay riesgo en este punto hay riesgo de falla por volcamiento. Este podría ser un ejemplo.
Este es el caso de una presa en el sur de Argentina, en el que se produjo una masiva falla global en un macizo rocoso. Esta falla global hay que analizarla con las técnicas de la mecánica de suelos. O sea, para ese problema tenemos también cálculo de equilibrio límite, podemos usar círculos o superficies no circulares y vamos a tener que tener en cuenta la resistencia de la roca intacta, incluyendo sus microdefectos. En las rocas duras, la ruptura de los puentes de roca, recuerden la clase de resistencia de macizos rocosos, la coalescencia de discontinuidades, y en rocas blandas, componentes viscoplásticas y cambios de humedad. En las rocas blandas, uno hace un talud de esto, que es una excavación artificial, esto es una excavación minera. Entonces aquí queda expuesta roca que no estaba expuesta, cambia su contenido de humedad, puede haber deformación diferida, comportamiento diferido por los cambios de contenido de humedad y la componente viscoplástica de la deformación. Aquí tenemos la última filmina, que muestra un análisis de un rasgo minero grande, en el cual el análisis hecho por métodos numéricos tiene en cuenta que hay un sector en el que el comportamiento del talud corresponde al modo de falla por tracción, o sea, la coalescencia de discontinuidades es con este modo de falla escalonado, más abajo en el cuerpo del talud con un poco más de tensión vertical en una zona en la que tenemos otra relación entre tensiones normales y de corte. El modo de falla es por la coalescencia de discontinuidades, una con la que sigue. Acá tenemos una con la que está al lado y la otra con la que está al lado, formando este serrucho, mientras que aquí tenemos una con la que sigue, y más abajo no queda más remedio para poder formar una superficie de deslizamiento integral que termine saliendo. Va a haber una zona en que tiene que fallar a través de la roca intacta. Este análisis, que tiene en cuenta los diferentes modos de falla de los macizos rocosos, solo puede alcanzarse con métodos numéricos. Hay 3 libros que son con estos 3 vamos a andar bien para los problemas de estabilidad de taludes. El libro de Duncan para mecánica de problemas de taludes en suelos. El libro de Willy, que es el clásico para los problemas de taludes en rocas, es el viejo libro de Heike Bray, republicado y actualizado, y después un viejo manual del Cuerpo de Ingenieros de Estados Unidos, del Ejército de Estados Unidos, sobre estabilidad de taludes, que tiene las fórmulas básicas de una manera razonablemente completa para tener un primer material para trabajar. Bueno, con esto terminamos el módulo de estabilidad de taludes.